Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la comunidad Emaús de nuestra parroquia de Cristo Rey. Qué alegría en esta noche de miércoles, en este caminar de nuestra formación permanente, todavía virtual, pero esperando que en el tiempo del Señor muy pronto podamos también ya poco a poco ir retomando nuestros encuentros presenciales, pero también este caminar virtual que ha sido tan importante, el perseverar. Yo sé que a veces no es fácil, pero aquí vamos perseverando, unidos para orar, para alabar al Señor y también, muy importante, para un católico convencido de su fe, cada día crecer en la formación. Es muy importante escudriñar la palabra de Dios, estudiar las enseñanzas de la Iglesia. Eso también es parte fundamental de nuestra comunión. La comunión con la Iglesia, la comunión con nuestro amado y magno Papa Francisco, con nuestro obispo, con cada una de nuestras parroquias y con la Iglesia universal. Y parte fundamental de esa comunión, como quiere Dios, es precisamente estar formados, saber dar razón de nuestra fe, no solamente en el encuentro espiritual, que es importantísimo y esencial, sino también conociendo nuestras verdades de fe. Verdades que están en esos dos grandes pilares, como lo sabemos muy bien: la palabra de Dios y la enseñanza, lo que llamamos técnicamente el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia. Precisamente esta noche, en nuestro encuentro, vamos a hablar de la súper importancia que tiene la Sagrada Escritura, el libro de la ley, la Torá, la palabra de Dios, en la historia de la salvación, en la historia nuestra, también en el momento actual. Ya ustedes alabaron, glorificaron al Señor, tuvieron su rato de oración, pero nos gusta comenzar esta parte de la enseñanza del tema de formación, también orando a través de la misma palabra de Dios, que es el centro de nuestro encuentro. Esta noche vamos a tener en nuestra catequesis o nuestra enseñanza ya número 20, el tema de la restauración, Israel y su Torá. Ya vamos a desarrollar de qué se trata esta enseñanza, pero precisamente la Torá, la palabra, es la que nos ilumina, y por eso vamos a meditar muy brevemente algunos versículos del Salmo 119. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 119, versículo 89 y siguiente. Señor, tu palabra es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, más firme que la tierra que tú fundaste. Por tus mandamientos subsiste todo hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido en la miseria. Jamás me olvidaré de tus decretos, pues por medio de ellos me has dado la vida. Tu palabra es lámpara para mis pasos, es luz en mi camino. Lo he jurado y lo haré, cumpliré tus mandamientos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, lámpara es tu palabra para nuestros pasos, es luz en nuestro sendero, es la antorcha que nos ilumina. Y precisamente esta noche, en nuestro encuentro,
queremos volver sobre esta realidad. Que tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos da el fundamento, tu palabra es la que nos muestra el camino a seguir. Cuando no estamos escuchando y practicando tu palabra, es cuando todo se devasta, cuando todo se destruye, cuando todo es ruina. Pero mientras nos acojamos a tu palabra y la tengamos como el centro de nuestra vida, todo será restauración, todo será un renacer, todo será edificación, porque tú, Dios bueno, en tu palabra nos das la luz para caminar cada día por caminos de prosperidad y de bendición. Que este momento de enseñanza en nuestro encuentro de esta noche deje una enseñanza concreta en torno a la importancia de escuchar y practicar tu palabra. Porque lámpara es tu palabra para nuestros pasos, Señor, luz en nuestro caminar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos en ambiente de oración. Este encuentro que tenemos, como el que hay cada 15 días, y los otros momentos que ustedes tienen cada semana, el Santo Rosario, la oración también a San José, las meditaciones, todo siempre en ambiente de oración. Esa tiene que ser siempre nuestra característica. Todo con oración, todo como fruto de la oración. Que nunca sea algo accesorio o algo, digamos, un añadido a nuestra vida. La práctica de fe y la vida espiritual tienen como eje y como centro la oración. Por eso le ofrecemos al Señor esta media horita del tema de formación. Seguramente un poquito más, se la ofrecemos al Señor como plegaria, como alabanza por todo lo que Él va haciendo en nuestra vida. Estamos entonces nosotros, recapitulando rápidamente, estamos con nuestro texto guía, Muéstranos al Padre, el segundo tomo, El camino con el Maestro. Hemos siempre dicho que muy apropiado para la esencia de lo que es Emaús, que somos caminantes con el resucitado, Él a nuestro lado, precisamente enseñándonos su palabra, dándonos las directrices que debemos seguir en esta vida. Y por eso esta enseñanza que la hemos querido titular siguiendo nuestro libro guía, Caminando con el Maestro. Y llegamos ya hoy al tema número 20. Qué hermoso. Empezamos cuando todavía no estábamos en pandemia y cuando era posible la presencialidad en nuestros encuentros quincenales de hombres y de mujeres Emaús Cristo Rey. Pero aquí vamos con nuestros encuentros virtuales y miren la bendición. Yo cuando preparaba esta enseñanza pensaba en eso, tema 20, y miraba bien si estábamos en lo real, en el cronograma. Tema 20 ya, bendito sea el Señor, a Él lo glorificamos. El título de este tema es Restauración y el subtítulo es Israel y su Torá. Nos podríamos quedar hablando simplemente de este título y este subtítulo. Ahí está la clave de todo. Restauración, lo decíamos ahora en la oración. Todos entendemos lo que es restaurar, arreglar aquello que está destruido, aquello que está acabado, aquello que está corrompido, si queremos, aquello que ha sufrido una devastación y que es necesario volver a levantar, volver a organizar, volver a moldear para que quede hermoso. Si el pocillo que yo quiero tanto del maravilloso mundo de la Biblia, Solo Dios Basta, donde siempre me tomo mi caléndula, si se me cayera al suelo y se le partiera un pedazo, pues necesitaría restauración. Tendría que buscar un restaurador de pocillos para que con todo amor y con toda dedicación lo pueda pulir
y dejarlo como nuevo, decimos nosotros. Es que le va a quedar como nuevo. Eso es restaurar. Aquello que está dañado, aquello que está destruido, aquello que está devastado y es nuevamente dejado como nuevo, restaurado. El pueblo de Israel, yendo al subtítulo, pues necesitó esa restauración, y obviamente esa restauración la realizó ese Dios bueno que creó al pueblo, que lo fundó, que lo llevó de su mano, pero que en un momento determinado, como ustedes ya lo han visto en las enseñanzas anteriores, consecuencia de su pecado, ese pueblo fue devastado. Esa es la palabra clave. La otra cara de la moneda de la restauración, la cara que hubo antes, es la devastación. El pueblo que es devastado, el pueblo que es destruido, el pueblo que es exiliado y puede retornar e iniciar toda una restauración gracias al poder, a la providencia y a la misericordia de Dios. Eso es lo que vamos a ver en estos minutos siguientes, dejando atrás un poco lo de la devastación y el gran momento de la restauración, que tiene su clave en la Torá. En la Torá. Digámoslo de una vez. Torá, esta es la Torá. Esta es la Torá. La Torá es la palabra de Dios. Me podría quedar yo hablándoles a ustedes aquí este ratico sobre la Torá simplemente. Torá es un término hebreo que traducido literalmente significa ley en el lenguaje nuestro. Torá es igual a ley, el libro de la ley. Así empezó a llamarse espontáneamente lo que nosotros llamamos hoy Sagrada Escritura a medida que se fue conformando. Cuando tenían ya varios rollos, lo que para nosotros hoy serían los primeros libros, propiamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los llamaban el libro de la ley. Juntaban esos 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los que están con nosotros en el maravilloso mundo de la Biblia, que estábamos en receso por la enfermedad del padre, pero que si Dios quiere en 15 días lo vamos a volver a comenzar el 16 de agosto, si no estoy mal, lunes. El lunes 16 de agosto retomaremos nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Los que siguen el maravilloso mundo de la Biblia, valga la cuñita, pues entienden muy bien todo esto. El Pentateuco es llamado el libro de la ley, la Torá, porque allí están todos los mandamientos, todas las directrices, todo lo estipulado por Dios al pueblo cuando hace una alianza con él. Y esa Torá en el tiempo se fue, digamos, extendiendo ya no solamente a los primeros 5 libros de la Biblia, sino a todos los libros considerados sagrados. La Torá para el israelita es todo el Antiguo Testamento, que es su Biblia. Bueno, pero ahí nos podríamos alargar mucho, pero para que entendamos. Restauración, porque es volver a levantar lo que está caído, como lo vamos a tratar de explicar sencillamente en estos minuticos. Y esa restauración se basa para el pueblo de Israel en recuperar el libro de la ley, la Torá, la poderosa palabra de Dios. Ya hicimos como la conclusión. Esta es una introducción, conclusión. Lo que estamos diciendo en este momento, pues lo entenderemos muy bien en la enseñanza que vamos a dar a continuación. Ustedes saben que yo, como buen maestro, perdónenme, pero así lo considero, como buen maestro, entonces me gusta siempre hacer un reasunto, un muy breve repaso para que no caigamos en paracaídas, aunque ustedes pues son muy juiciosos y tienen muy claro en su mente y en su corazón pues las enseñanzas que hemos visto hasta ahora. 19 enseñanzas de nuestro caminar con el Maestro. Entonces yo voy a tratar simplemente mencionando de hacer una síntesis de la historia de la salvación hasta el encuentro 19 en 2 minuticos para que caigamos en el tema de la restauración del pueblo de Israel a partir de la Torá. Entonces, lo que tenemos aquí es, digámoslo así, una síntesis de nuestras enseñanzas
Caminando con el Maestro, que es una síntesis simple y llanamente de la historia de la salvación, de lo que tenemos en la palabra de Dios. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Entonces, todo se inicia con la fundación del pueblo, Abraham y los patriarcas. Todo esto ya lo hemos visto. Este fue el primer encuentro, después de unos encuentros introductorios sobre la Sagrada Escritura. Entonces, Dios que forma el pueblo, su pueblo elegido, el pueblo de su propiedad, a partir de Abraham y su descendencia. No vamos a ponernos a explicar más de cada encuentro porque pues no nos alcanzaría el tiempo, simplemente lo vamos a mencionar. Ese pueblo formado por Dios resulta esclavo en Egipto y se da la liberación a través de Moisés. Luego viene el caminar por el desierto y la alianza en la montaña del Sinaí. En esa alianza está la clave de todo. Éxodo 19. Ahí está la clave de todo. Porque Dios le dice al pueblo: yo siempre voy a estar con ustedes, los voy a acompañar, voy a ser un Dios fiel y providente, pero ustedes tienen que ser un pueblo santo, no santurrón, como hay tantos en el mundo de hoy. No santurrón. Dios no nos quiere santurrones. Otro día podemos hablar de eso, aunque ya lo hicimos por allá en algún temita que yo les di sobre la santidad. Dios quiere un pueblo santo, simplemente obediente a sus mandatos. Esa es la alianza. Ahí está la clave de todo. Después de ese caminar por el desierto y donde ya hay pactada una alianza, el pueblo de la mano de Josué conquista la tierra prometida. Después de conquistar la tierra prometida viene la época de los jueces, que son aquellos líderes mandados por Dios para que vayan guiando al pueblo, para que sea obediente. Pero el pueblo peca, viene una consecuencia del pecado, viene el arrepentimiento del pueblo y viene una nueva oportunidad, que es salvación. Luego viene la época, el paso de los jueces a los reyes. Entonces Samuel, que será el final de los jueces y el inicio de la monarquía. Samuel el último juez, y luego vendrán los grandes reyes, que son Saúl, David y Salomón. Mezclado con esa época de los grandes reyes, Saúl, David y Salomón, vienen los grandes profetas y vienen los sabios de Israel. Ahí están los libros sapienciales. Miren que lo que les estoy diciendo, ya hemos hablado de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, de Josué, de Jueces, de Samuel y de Reyes. Ahí vamos, en el orden en que están en la Biblia nuestros libros bíblicos, y que es toda una historia de salvación. Yo sé que es un repaso demasiado rápido y los tengo allá con la cabeza grande, pero vamos a aterrizar. Entonces, con los grandes reyes, Saúl, David y Salomón, entonces llegan los sabios de Israel. Sabios de Israel son los encargados de decirle al pueblo cómo tiene que actuar para ser agradable a Dios. Sabiduría en la Biblia es el don del discernimiento, nunca se les olvide. Sabiduría en la Biblia es el don del discernimiento, la elección que yo hago, la opción que yo hago para actuar siempre de acuerdo al bien. También con esos grandes sabios están los grandes profetas. Sabios y profetas, libros sapienciales y libros proféticos en la Biblia, simplemente le muestran al pueblo la realidad, cómo tienen que actuar y qué es lo que tienen que dejar de lado: el pecado, la vida contraria al querer de Dios, para encontrar la salvación. Salvación desde esta tierra, la gran bendición. Muy bien. El pueblo desobedece. Entonces ya vamos llegando para poder empezar a hablar de la restauración a partir de la Torá. El pueblo desobedece al mensaje de los profetas, pero también al mensaje de los grandes sabios de Israel, a quienes los están instruyendo y llevando para que cumplan la alianza, para que cumplan los mandamientos, para que no se les olvide lo pactado allá en la montaña del Sinaí con Moisés, que los que asisten a la Eucaristía diariamente se dan cuenta que en estos días estamos leyendo en esa primera lectura
el libro del Éxodo, hermoso, donde nos muestra precisamente todo ese tiempo de la alianza. Entonces, la consecuencia de la desobediencia a los profetas y por lo tanto a Dios es la devastación y el exilio. ¿Cómo así que la devastación y el exilio? Yo creo que ustedes ya lo han meditado en sus encuentros, ya lo han estudiado. Entonces, la devastación y el exilio es que con el rey Salomón empieza una época de prosperidad, una época maravillosa, la ciudad de Jerusalén materialmente hablando, porque también así se manifiesta la bendición de Dios y el esplendor espiritual. Materialmente hablando, la ciudad de Jerusalén resplandeció, las grandes murallas, el gran palacio del rey y sobre todo y fundamentalmente el templo de Jerusalén. Una cosa esplendorosa, maravillosa. Jerusalén era la ciudad para mostrar en ese tiempo, porque el rey Salomón, David y luego Salomón la llevaron a todo su esplendor. Pero ¿qué pasó? Se salieron del plan de Dios, esos grandes reyes, y por lo tanto Salomón y por lo tanto llevó al pueblo a lo mismo, al pecado, a la idolatría, a aquello que no podían hacer, ley de santidad. Alguna vez lo estudiamos, que era no caer en el pecado de los pueblos de alrededor, y el pueblo de Israel termina mezclándose con esos pueblos de alrededor. ¿Y qué pasa ahí? Viene la consecuencia, viene un reinado, un imperio superior. Babilonia arrasa con la ciudad de Jerusalén. Todo eso está, lo que les estoy diciendo, lo pueden encontrar en el libro de Crónicas, también en el segundo libro de Reyes. Allí está bien contado todo eso, usted puede ir a buscarlo allá en su Biblia. Aquí en este ratico, miren, ya llevamos 20 minutos, no podemos detenernos en todos esos textos, pero les estoy hablando así en general. Entonces, llega la consecuencia del pecado, la idolatría, la mezcla con los otros pueblos, el desobedecer a la alianza, el desobedecer a los profetas, y llega el imperio babilonio y arrasa con ese esplendor de Jerusalén. Jerusalén era orgulloso del palacio del rey, de sus grandes murallas y del gran templo donde se reunían al encuentro con Dios. Y llega Babilonia y arrasa con todo, tumba las murallas, destruye el palacio del rey y destruye el templo de Jerusalén. Destrucción material, muy importante para lo que vamos a decir ahora. Pero no solo destrucción material, sino que además hubo una devastación espiritual, porque ya no tenían templo, porque mataron a muchos y porque los que quedaron vivos se los llevaron deportados a Babilonia. Los sacaron de su lugar donde hacían oración, donde se encontraban con Dios, donde se congregaban como hermanos a adorar y alabar al Dios de Israel, que los había creado, los había liberado, les había dado una tierra prometida y los tenía ahí en Jerusalén con prosperidad. Todo eso se acabó de un momento a otro, consecuencia del pecado. Jerusalén destruida y el pueblo también devastado espiritualmente, porque es sacado de allí y es llevado al exilio. El retorno, hay un retorno. Llega un rey a Babilonia llamado Ciro y dice: no, yo voy a permitir que los israelitas vuelvan. Están aquí los que no murieron, están aquí exiliados, no pueden practicar su fe, su vida religiosa. Si quieren, váyanse para Jerusalén. Eso está ya devastado, está acabado, está destruido, no hay murallas, no hay palacio del rey, el templo está en ruinas. Pero todo eso que les estoy contando lo encuentran, acuérdense. Libro de Crónicas, segundo libro de Reyes. Váyanse, si quieren irse, váyanse. Y nombro a Esdras y a Nehemías, al uno lo nombro gobernador y al otro lo nombro sacerdote, y vayan pues. Se van a encargar de la reconstrucción material y de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Miren eso lo bonito. Esa es la historia de salvación. Periodo de esplendor, todo muy bien, alianza, pero cuando el pueblo, lo hemos meditado en otras ocasiones, yo me acuerdo que en la enseñanza anterior que yo hice, hablábamos de los jueces, y yo les hablaba de eso, les hablaba del pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento y salvación, una nueva oportunidad de Dios.
No ha cambiado nada, es lo mismo. Lo que estamos meditando hoy es exactamente lo mismo, y lo que vivimos en el mundo actual es exactamente lo mismo. Siempre nos vamos a mover como en ese devenir. Listo, entonces el retorno. Lo que sigue es reconstrucción material y restauración espiritual. Para que ustedes no digan que yo les hablo de muchas cosas que no son como muy, que dónde están en la Biblia, entonces vamos a mirar simplemente un poquito. Vamos a mirar primero, muy resumidito como está aquí. Quisiera yo leer muchos textos, pero definitivamente el tiempo, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí en estos encuentros, pero yo miro aquí el cronómetro y me da como mucho pesar porque, por ejemplo, ya vamos por la mitad de esta enseñanza. Bendito sea el Señor. Pero bueno, vendrán tiempos en los que podremos seguir hablando al respecto. Entonces, ¿qué nos cuenta? Simplemente para que repasemos. 2 Crónicas 36 del 14 al 21. En otras partes de la Biblia también está, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, encuentran esto más detallado todavía. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo pecaron sin cesar. Cuando dice del mismo modo, lo mismo que el rey. Detrás del rey pecaron todos los demás. Pecaron sin cesar, practicando las abominaciones idolátricas de las naciones, contaminando el templo que el Señor les había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus antepasados, en su afán de salvar a su pueblo y a su templo, les envió continuos mensajeros. Mencionamos ahora en el repaso profetas y sabios, pero así mandó muchos otros. Pero se burlaron de ellos, menospreciaron sus palabras, se mofaron de sus profetas, colmando así al Señor contra su pueblo, hasta el punto que ya no hubo remedio. El Señor mandó contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en el santuario mismo, sin perdonar a nadie, ni muchacho, ni doncella, ni anciano, ni anciana. Dios entregó a todos en su poder. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los objetos del templo de Dios, grandes y chicos, los tesoros del templo, los del rey, los de sus jefes. El templo del Señor fue consumido por las llamas, las murallas fueron demolidas, los palacios incendiados y todos los objetos preciosos destruidos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, los cuales pasaron a ser esclavos del rey y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa. Así se cumplió lo pronunciado por Jeremías: la tierra descansará asolada durante 70 años hasta que recupere sus años de descanso sabático. Esto que acabamos de leer está en el segundo libro de Crónicas, para que ustedes pues vayan y lo repase, capítulo 36, versículos 14 al 21. Entonces ahí está clarísimo. Por el pecado del pueblo, porque no le hizo caso a sus profetas, porque cayó en abominaciones. Yo siempre he dicho que cuando nosotros decimos pecado, eso ya ni nos dice nada. No, padre, es que cometí un pecadito, le dice la gente a uno en confesión. Un pecadillo, dicen algunos. Pecadito, un pecado pequeño. Abominación, cuando nosotros pequemos, digamos, ay Dios, cometí una abominación delante de Dios. Y verá que eso duele más y da más pena. Este pueblo cometió abominaciones porque se mezcló con prácticas idolátricas de los pueblos de alrededor, que era exactamente lo que Dios le había dicho que no hiciera. Muy bien. Consecuencia: llegó el imperio babilonio, Nabucodonosor al mando, arrasaron con todo, como acabamos de escuchar y como ya lo dijimos, y a los que quedaron vivos se los llevaron deportados a Babilonia. Listo. Retorno. 2 Crónicas 36, 22 y 23, y también lo encontramos en Esdras, los primeros 11 versículos del capítulo 1, que es el libro que sigue después de Crónicas. ¿Qué nos dice segunda Crónicas 36, 22, 23? O sea, enseguida de lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer fue la devastación. Ahí hubiéramos podido, donde dice deportación, hubiéramos podido poner
devastación y deportación, devastación y deportación, retorno. 2 Crónicas 36, 22, 23. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la profecía de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, que publicó la palabra y por escrito por todo su reino este edicto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que entre ustedes pertenezcan a su pueblo, regresen, y Dios estará con ustedes. Eso mismo está en Esdras 1:11. Yo lo quería leer, pero no alcanzamos, pero los invito a que ustedes lo lean. En esos primeros 11 versículos del libro de Esdras, capítulo 1, está esto mismo que acabamos de leer, pero más amplio. Como Ciro entonces mandó a Esdras y a Nehemías y les dijo: todos los que no los obligaron a irse, los que estaban allá deportados y se querían quedar, que se quedaran. Pero él dijo: bueno, yo recibí un mensaje de Dios diciendo: hay que reconstruir el templo y hay que reconstruir la ciudad de Jerusalén. Vayan pues, tienen toda mi autorización, les voy a devolver todos los objetos que habían traído para acá en la época de Nabucodonosor, todo lo del templo, los utensilios, los vasos sagrados, todo lo que tenían del templo, tenga y lléveselos otra vez para Jerusalén. Jerusalén estaba en ruinas, estaba desolada, estaba totalmente abandonada, sus murallas caídas, su templo destruido, el palacio del rey destruido. Y por iluminación de Dios al rey Ciro, entonces el pueblo pudo volver. Imagínense ustedes esa peregrinación volviendo. Encontraron todo destruido, pero de la mano de Dios empezaron a restaurar todo. Muy bien, eso es más o menos en la historia. Entonces Esdras y Nehemías nos relatan el momento exacto del retorno a la tierra prometida, que en resumidas cuentas es lo que yo les acabo de decir, todo con el objetivo de restaurar. Reconstruir y restaurar son las dos acciones concretas: reconstruir lo material y restaurar el pueblo espiritualmente. Reconstruir material, social, políticamente, pero sobre todo una restauración religiosa y espiritual. Ustedes se van a leer este texto ahora que acabemos esta enseñanza, Esdras 1 del 1 al 11, cuando Ciro entonces dice que ellos vuelvan. Después del largo sufrimiento en el destierro, entonces se da la posibilidad de regresar y empezar a organizar todo. Fue una tarea para nada fácil. Entonces, Esdras sacerdote, Nehemías gobernador, ellos dos, y tiene cada uno su libro en la Biblia, en lo que se llama la historia del cronista, en el segmento que se llama historia del cronista, que son los dos libros de crónicas, Esdras y Nehemías. Yo sé que estoy hablando un poco rápido, pero es para poder como llegar al meollo del asunto, a lo que nos interesa. Entonces, con el permiso del rey Ciro, iluminado por Dios, Esdras como sacerdote, Nehemías como gobernador, emprenden con todos los israelitas que quisieron ir. Entonces usted lee ahí en la palabra, fueron por comitivas, digámoslo nosotros así. Primero fueron unos, cuando ya estaban asentados allá se fueron otros. Es una historia muy bonita, es que la Biblia es muy bonita de leer. Lo que yo les digo a ustedes tanto, a veces nosotros nos quedamos en los 2 o 3 libros bíblicos de siempre. Lo que más me encanta a mí de esta enseñanza que estamos haciendo con Emaús es precisamente eso, caminando con el maestro. Cuando elegimos esta temática para ustedes, con el comité parroquial de Emaús pensamos en eso. Prácticamente, yo les decía, es prácticamente otro curso bíblico, porque es darle una pincelada a toda la Sagrada Escritura. Miren, por eso yo los ubiqué donde íbamos. Listo. Entonces, una historia muy bonita. Van en varios viajes, en varias etapas, a asentarse en la ciudad destruida de Jerusalén para recobrarla. Muy bien, aquí les digo pues una palabrita sobre Esdras y Nehemías. Esdras es sacerdote judío, su tarea principal fue volver a poner en vigencia la ley de Moisés como base para la restauración social y religiosa del pueblo. De esa parte se encargó Esdras. Nehemías, gobernador de Judea para el regreso, liderar la reconstrucción de la ciudad, del templo y organizar todo el pueblo.
Muy bonito, una cosa demasiado organizada, todo liderado por Dios, muy bonito. El uno se encarga de la parte material, el otro se encarga de la parte espiritual, muy bonito. Podríamos hablar mucho más de eso, pero invitados al curso bíblico. Vamos nosotros, dejamos antes del receso en el libro de Samuel, ya casi vamos a llegar aquí, ya casi vamos a llegar a esta historia cronista. Muy bien, entonces ya lo hemos repetido, su labor es reconstrucción material, pero sobre todo restauración espiritual. Entonces nuestro encuentro de hoy se llama la restauración, el pueblo de Israel y la Torá. El retorno a la tierra prometida significa que para el Señor el pueblo de Israel sigue siendo el depositario de las promesas hechas a los antepasados. Es una renovación basada en la alianza que se dio allá en la montaña del Sinaí. Con esta diapositiva yo qué les quiero decir, que Dios no se olvida de sus promesas. A nosotros nos encanta decir que la principal característica de nuestro Dios es que es un Dios fiel. Pues es fiel porque no olvida sus promesas. El pueblo se equivoca, la embarra, cae, pero desde que haya un arrepentimiento y un deseo de conversión, Dios siempre nos va a volver a restaurar, nos va a volver a levantar. Lo que estamos viendo hoy es eso lo que estamos viendo. Tuvimos que hablar de la destrucción, tuvimos que hablar de la desolación, tuvimos que hablar de la ruina, pero para poder llegar a la restauración. El fin de la historia no es la ruina, ni la destrucción, ni la desolación. El fin de la historia es la restauración. El fin de la historia no es la muerte del Señor en la cruz y el sepulcro. El fin de la historia es la resurrección. Levantar, restaurar es levantar. Y acuérdense que ustedes han aprendido que el verbo resucitar que traducen nuestras Biblias al español, allá en las lenguas originales no es tanto resucitar, sino levantar, levantar. El Señor Jesús se levantó del sepulcro, se levantó, y resucitar es ser levantado nosotros, ser levantado. El pueblo que estaba destruido, arruinado, exiliado, fue levantado por Dios. Volvió a su tierra y empezó toda una reconstrucción material y una restauración espiritual. Esta diapositiva para mí es fundamental porque aquí está la clave de todo, la restauración del pueblo de Israel, y esto tiene una enseñanza para nosotros en el mundo de hoy. La restauración del pueblo de Israel tiene como eje central estos 4 aspectos: el templo, la ciudad santa, la asamblea reunida a orar y a hacer culto a Dios, y la ley, la Torá. Está de cuarto aquí, pero es el centro, es el eje, es lo que atraviesa todo, es la vida, es el alma de la restauración del pueblo de Israel. Nunca se les olvide eso. Entonces, templo, ciudad santa, la asamblea congregada, orando y alabando, y todo en torno a la poderosa palabra de Dios. Templo, pues está la presencia permanente de Dios. Lo que el pueblo sufrió, le dolió, lloró cuando estaban allá en el exilio, porque no tenían templo, y si no tenían templo no se podían congregar a orar juntos, no podían. Nosotros hoy tenemos que apreciar mucho nuestros templos, la gran riqueza de nuestros templos, porque ahí está la clave de todo, ahí está la clave de todo, el lugar sagrado donde nos podemos congregar. Amemos nuestros templos, respetemos nuestros templos, es el lugar que significa el podernos congregar, pero también, así como en el templo de Jerusalén estaba el santo de los santos, el tabernáculo, el arca de la alianza, en nuestros templos está el sagrario, que tiene que ser el lugar que se realza, que es más importante. Nosotros aquí en el templo de Cristo Rey hicimos una restauración para que nuestro sagrario, con la presencia eucarística siempre expuesta, sea el centro, que todo el que entre sea lo primero que vea y a donde llegue, porque el templo es fundamental. La ciudad santa como tal, la reconstrucción de toda la ciudad santa que estaba en ruinas. Lo más importante con el templo, con la ley, es la asamblea reunida. Si hay templo, si hay ley, pero si no hay asamblea,
Nosotros ahora nos reunimos virtualmente para estos encuentros. Muchos de ustedes ya han vuelto a nuestro templo a celebrar la Eucaristía, la hora santa, los diferentes momentos de oración que tenemos, muy importante. El cristiano católico es en comunidad, Desde el principio es así. Miren, lo estamos estudiando en el Antiguo Testamento y para el pueblo era una riqueza enorme poder estar reunidos celebrando el culto. La fe no se puede practicar por allá en islas cada uno solo. Por eso tesoros tan grandes como Emaús es lo que hay que aprovechar para crecer juntos en comunidad. Y la clave de todo esto, la Torá, la palabra que hemos venido hablando de ella y que vamos a aterrizar en estos minutos finales, precisamente en la clave del asunto. Entonces, el libro de Esdras nos relata las dos expediciones. Yo les decía que fue en varias etapas. Dentro de esas dos etapas se distinguen dos expediciones principales: el pueblo volviendo con el mandato dado por Ciro, el gran rey, que les permitió volver, y todo gira en torno a la reconstrucción del templo, que lleva a la renovación de una vida religiosa. Nehemías, vamos a leer ahora un texto y ahí terminamos, un texto fundamental en Nehemías, donde se nos relata la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, pero luego se da la solemne renovación de la alianza a partir del hallazgo del libro de la ley, en la reconstrucción del templo. El pueblo llora su pecado, de rodillas se arrepiente, hace penitencia y promete cumplir con la ley dada desde antiguo. Yo les pido con el alma, queridos hermanos y hermanas, ya les he dado varios textos hoy. Yo sé que ahí los están anotando muy juiciosos y no se pueden, después van a encontrar esta enseñanza subida en el canal de YouTube de la parroquia, Cristo Rey Manizales. Ahí les va a quedar la enseñanza, vuelvan sobre ella. Y en estos textos que yo les recomiendo, les pido que los lean y los mediten. Nehemías, léanse todo Esdras y todo Nehemías. Si con esto que yo les digo, que me emociona tanto y que les insisto en la lectura atenta de la palabra de Dios y que la clave está ahí, podemos hablar muchas cosas, leer muchas partes, lo que quieran, pero si no somos estudiosos de la palabra de Dios, estamos en nada, hermanos y hermanas. Aquí es donde está la clave de todo, la Torá, y es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a llevar como conclusión hoy. Entonces, si con todo esto que yo les estoy diciendo no nos animamos a leer Esdras y Nehemías esta misma noche, les cuento que ya saben cómo, jodidos. Entonces, o fregados si quieren, como dicen las abuelas. Entonces ya saben, Esdras y Nehemías, léanselo todos, pero Nehemías capítulos 8 al 10, hermosísimo, porque es a donde queremos llegar hoy. Entonces, hay una ratificación solemne de la alianza. Yo les quiero leer 12 versiculitos del capítulo 8 de Nehemías y ahí vamos a terminar sacando la enseñanza muy breve. Quisiera leerles del 8 al 10, los capítulos del 8 al 10, pero al menos vamos a leer estos primeros 12 versículos. Los entro en contexto y los leemos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ya entendimos bien. Entonces hubo devastación, hubo destrucción. Babilonia a cargo de Nabucodonosor llegaron, tumbaron las murallas, tumbaron el palacio del rey, tumbaron el templo de Jerusalén, se llevaron todos los objetos sagrados del templo. Pasó el tiempo, mucho tiempo, y después llegó el rey Ciro, que conquistó a Babilonia y que dijo: bueno, ¿y estos israelitas qué hacen aquí? No, señor, yo he recibido una inspiración de Dios para que los deje retornar. Entonces, usted, señor Esdras, y usted, señor Nehemías, me van a comandar esto, van a liderar esto. Y el uno se va a encargar de la reconstrucción material y el otro de la restauración espiritual. Y van a salir en comitivas. Se nos habla de 2 etapas grandes, pero fue más sucesivo, fueron varios grupos que fueron saliendo para llegar a Jerusalén. Y empezaron con toda esa tarea, reconstruyendo todo. Entonces, aterricemos en la reconstrucción del templo. Se pusieron a reconstruir el templo que estaba totalmente en ruinas, y en la reconstrucción del templo, nada más y nada menos, encontraron el libro de la ley, por allá debajo de las ruinas, por allá en lo más escondido de las ruinas. Ya llevaban mucho tiempo allá trabajando, cuando
trabajando, encontraron los manuscritos, los rollos con el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, donde estaba toda la historia de salvación, donde estaban los mandamientos, los preceptos, los estatutos, la Torá, por eso se llama la Torá, porque es la ley, todo lo que Dios le había mandado hacer al pueblo cuando la alianza, los mandamientos y más, el libro de la ley, la palabra de Dios, la Torá, la encontraron por allá debajo de esas ruinas. Todo esto que les estoy contando está relatado en Esdras y Nehemías. Entonces, llegó el día cuando encontraron la Torá, entonces hicieron como la deducción. Dijeron, ¿saben por qué estamos como estamos? ¿Saben por qué esta desolación? ¿Saben por qué estuvimos en el exilio? ¿Saben por qué tantos murieron? ¿Saben por qué las murallas caídas, el templo caído, el palacio del rey caído? Porque olvidamos el libro de la ley. Porque quedó metido entre ruinas el libro de la ley. Porque nos olvidamos de la palabra de Dios. Y si nos olvidamos de la palabra de Dios, si no la leímos, si no la oramos, si no la meditamos, ¿cómo la íbamos a practicar? Si la dejamos por allá escondida, si se nos perdió. En el momento en que se nos perdió la palabra de Dios, en el momento en que se nos perdió la Torá, nos vinimos al piso, nos destruimos, nos devastamos. Pero ya encontramos la palabra de Dios, ya encontramos la Torá en medio de estas ruinas. Entonces aquí está la verdadera restauración. Miren lo bonito, reconstrucción material, y gracias a toda esa reconstrucción material encontramos la palabra. Y entonces, a la par con esta reconstrucción material, ahora viene la restauración. Viene la restauración. Hermoso, muy hermoso. Entonces, cuando ya se convencieron de esa realidad, proclamaron públicamente su arrepentimiento, su dolor, lloraron, reconocieron su pecado, reconocieron que habían abandonado el libro de la ley y prometieron solemnemente a partir de ese momento basarse en el libro de la ley, leerlo, meditarlo, orarlo y lo más importante, practicarlo. Veámoslo, lo que estamos diciendo. Entonces, libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Entonces, encontramos el libro de la ley debajo de las ruinas y programamos una ceremonia solemne en la plaza para leer el libro de la ley y para renovar la alianza. Dice así: todo el pueblo, Nehemías 8, 1 a 12. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza de la puerta de las aguas, y pidió Esdras, el escriba, que trajeran el libro de la ley de Moisés que el Señor había entregado a Israel, el que encontraron debajo de las ruinas del templo. Así lo hizo el sacerdote Esdras. El día primero del 7º mes trajo el libro de la ley, y ante la asamblea compuesta por hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, lo estuvo leyendo en la plaza de la puerta de las aguas, desde la mañana hasta el mediodía. Y ustedes diciendo, no, el padre ya lleva 50 minutos aquí hablándonos. Desde la mañana hasta el mediodía. Todo el pueblo, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, escuchaban con atención, como lo están haciendo ustedes en este momento, la lectura del libro de la ley. Esdras el escriba estaba de pie sobre un estrado de madera. Yo les pido que se concentren porque esto es hermoso, esto emociona, a mí me emociona. Yo les invito a que hagan contemplación, a que se imaginen que estamos allá. Estamos en la plaza de las aguas, en Jerusalén, y nos están proclamando el libro de la ley. Estamos con todo esto en ruinas todavía, pero lo vamos a rescatar y sobre todo los vamos a restaurar espiritualmente. Entonces se subió al estrado de madera levantado para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Anías, Urías, Hilcías,
y Maasías. A su izquierda Pedayas, Misael, Malaquías, Jasún y Masulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que todos, y al abrirlo todo el pueblo se puso de pie. Imagínense, cuando estaba leyendo la palabra, la Torá, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Hermoso, qué bonito. Primero bendijo al Señor. Abrió la palabra, abrió el libro de la ley, estaba en el estrado, todo el pueblo allí reunido. Cuando dice la Biblia que como un solo hombre, es para decir que todos estaban allí agrupaditos, unidos. Él levantó el libro, bendijo a Dios y todos dijeron amén. Hizo una oración para empezar a leer la palabra. Después se postraron y rostro en tierra adoraron al Señor. Leían el libro de la ley de Dios clara y distintamente explicando el sentido para que todos pudieran entender lo que se leía. El gobernador Nehemías, Esdras el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo dijeron a todos: este día, aquí viene lo más bonito, está consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Estaban emocionados. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Nehemías añadió: vayan a casa y coman alimentos exquisitos, beban licores y dulces, y manden su porción a los que no han preparado nada, pues este es el día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, que el Señor se alegra al verlos fuertes. Y los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: no se lamenten ni estén tristes, que este es un día santo. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, repartieron porciones y celebraron una gran fiesta, pues habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8 del 1 al 12. Yo quisiera seguir leyendo. Por ejemplo, los primeros versículos del capítulo 9 que ustedes van a leer muy juiciosos. El pueblo reconoce su pecado, se postra en tierra, llora, se bañan en ceniza y le piden perdón a Dios por sus pecados. Principal pecado: habían olvidado el libro de la ley, habían olvidado la palabra de Dios. Este texto que acabamos de leer, Nehemías 8 del 1 al 12, queridos hermanos y hermanas, para ir terminando, ¿qué nos muestra? Nos muestra la gran emoción del pueblo porque recuperó el libro de la ley. Y lo pensaron, lo dedujeron y concluyeron: por eso estamos como estamos, porque se nos había perdido el libro de la ley. Por eso fuimos devastados, destruidos, muchos de nosotros murieron, nos llevaron exiliados. ¿Por qué motivo? Porque no estábamos practicando el libro de la ley, porque no lo estábamos leyendo, porque no lo estábamos meditando, porque lo dejamos abandonado, el libro de la ley, y por eso quedó debajo de las ruinas, porque nos habíamos olvidado del libro de la ley. Pero como siempre hay una nueva oportunidad, como Dios es fiel, entonces permitió que lo encontraran, y el pueblo tomó un nuevo impulso y renovó la alianza, como lo pueden leer ustedes en esos capítulos 9 y 10 de Nehemías. El pueblo renueva, primero lee la palabra, primero lee la Torá, primero la medita, lloran su pecado, se arrepienten y renuevan la alianza. No son unas nuevas leyes ni mandatos, son las mismas de la montaña del Sinaí, son las mismas de Éxodo 19 y 20, cuando el pueblo hace una alianza con Dios y promete cumplir los mandamientos. Ahora vuelven a lo mismo, pero arrepentidos y entendiendo que su destrucción, su devastación fue debido a que perdieron el libro de la ley, a que no volvieron a leer el libro de la ley, a que no volvieron a practicar el libro de la ley, a que no le enseñaron a las nuevas generaciones el libro de la ley. Reconstrucción material
restauración espiritual. Recuerden cómo se llama esta enseñanza de hoy. Restauración, Israel y el libro de la Torá. Ya entendemos por qué. Nehemías del 8 al 10 nos da la clave del por qué. Terminemos con esta enseñanza muy breve, ya concreta para nuestra vida. Después del exilio, como consecuencia del pecado, Dios hace retornar al pueblo a la tierra prometida, lo asiste providencialmente para que vuelva a comenzar. El pueblo de Israel entiende que es llamado a la santidad y que para su restauración total tiene que luchar desde el culto, templo, acuérdense, templo, muy importante, y cumplimiento de la ley. Ley es la palabra de Dios, Torá, acuérdense. Ley es Biblia, es palabra de Dios, es Torá. Para no dejarse contaminar de las costumbres idolátricas de su alrededor, que fue lo que los llevó a la inmunda. Terminamos diciendo, para nuestra vida de hoy, porque esto no se puede quedar en una simple historia del pasado, sino qué nos dice a nosotros esta enseñanza para hoy, para este día en que nos hemos congregado como Emaús a tener esta enseñanza. Todo empieza a fallar cuando no se tiene en cuenta, ahí no es en cuenta, sino en cuenta la palabra de Dios. El fracaso del pueblo fue cuando se alejó de las directrices dadas por Dios. En medio de la desolación, la palabra aparece, llega, la sacan de allá de las ruinas, es leída públicamente, es pregonada, es llevada a la práctica con la restauración de la alianza y entonces trae una verdadera restauración espiritual. Reconstrucción material, restauración espiritual. Esto es lo que pues por el tiempo, miren, ya llevamos casi una hora, tenemos que terminar, pero esto es lo que les queríamos entonces así compartir en este día. Ustedes saben que pues yo, además de ser especialista en Sagrada Escritura, soy un apasionado y enamorado, como yo creo que se me nota, de la lectura atenta y el estudio de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, no nos conformemos con lo mínimo. No es cuando de pronto voy a misa y escucho por ahí medio elevado algo de la palabra de Dios. Usted puede hacer mucha oración, rezar muchos rosarios a la Virgen, a San José, y son fundamentales y son muy importantes. Usted puede leer libros de teología, el catecismo, enseñanzas, puede leer un autor, un sacerdote, un autor católico, doctrina seria, lean. Hay unos que se nos van desviando y muchos, perdónenme que se lo diga, pero que vienen a la iglesia y que pertenecen a una comunidad y se van dejando llevar y empiezan a difundir cosas en contra del Papa, en contra de la iglesia. Eso no es de un católico, eso no es comunión con la iglesia. Eso no es comunión con la iglesia. El que hace eso no está en comunión con la iglesia y es clarísimo. Entonces usted puede hacer todo eso, pero si lo primero no es la lectura de la palabra de Dios, aquí está la clave de todo. Recuerden, los dos grandes bases de nuestra amada iglesia católica: palabra de Dios y magisterio de la iglesia, lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, que van unidas. Son las dos grandes patas sobre las que se sostiene la mesa de la iglesia. Palabra de Dios y magisterio, doctrina seria de la iglesia católica, van unidas. Y ahí está la clave para nosotros crecer cada día en la fe. Cuando una persona no se acerca a la palabra, cuando no se acerca a las directrices de la iglesia, es cuando empieza la devastación y la destrucción. Pero como nosotros somos de restauración y de reconstrucción, aquí tenemos para renovar la alianza. Tomen la palabra, léanla, pídanle al Espíritu Santo que los ilumine en esa palabra, y ahí está la clave de todo. Acuérdense el título de este tema: restauración, el pueblo de Israel y la Torá. Ahí está la clave de todo. Esta es la Torá. La restauración está en la lectura y en la escucha de la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Que sea un compromiso hoy de nosotros. Recuerden, pues perdónenme la cuñita, pero son cosas concretas y prácticas para hacer. De este lunes que viene en 8, volvemos a empezar, en 15, perdón. Volvemos a empezar nuestro curso bíblico, el maravilloso mundo de la Biblia. Llevamos 2 meses paraditos, lo vamos a volver a retomar. Instruyámonos en la palabra, aprovechemos estos espacios. Vea, yo se los he dicho, lo que hicimos hoy aquí, así es el curso bíblico, haga de cuenta, y dura más o menos este tiempo. Muchos de ustedes lo siguen, gracias a Dios.
Es un curso que gusta mucho, que tiene muchas personas siguiéndolo para gloria de Dios, y así vamos creciendo en el estudio y en la enseñanza de la poderosa palabra de Dios. Bueno, tendríamos muchas más cosas para decir, yo aquí seguiría hablando mucho tiempo, pero vamos terminando para no cansarlos, ya llevamos 1 hora. Yo les agradezco, muchas gracias al comité y a todos ustedes por su atención y por estar tan pendientes. Y recuerden, nuestra restauración está en el Señor, y el Señor nos habla a través de su poderosa palabra. Ustedes siguen en reunión, seguramente ya está parte final, pero permítanme, yo les doy la bendición. El Señor Todopoderoso derrame sobre todos ustedes en esta noche su amor, su presencia en sus vidas, sus familias, con su poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Los queremos mucho. Gracias porque oran por mí. Como ven, vamos muy bien en la recuperación. Eso gracias a la oración de todos ustedes. Mil bendiciones para todos y feliz noche.